Tema 14. Cromatografía. Es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicaciones en todas las ramas de la ciencia física. Como se ve en la imagen que tenemos, en la parte de abajo, aquí está la cromatografía y se ve cómo se pone una muestra y se divide en sus diferentes componentes la mezcla, teniendo una fase estacionaria y una fase móvil. Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay dos fases, que es la fase móvil, que constituye un fluido, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico, que arrastra la muestra a través de el cromatograma. Y una fase estacionaria, que se trata de un sólido o un líquido, donde se deposita la muestra, que como vimos en la imagen anterior, se pone la muestra sobre el cromatograma y entonces el solvente lo que va a hacer es que separa a los componentes de la muestra, ¿sí? Como está en la parte en la imagen, que ya está el cromatograma y están divididas la muestra en sus componentes, en este caso, en los diferentes tipos de clorofila, el pigmento que se puso. Términos empleados en cromatografía. El número 1 es el analito. Es la sustancia que se va a separar durante la cromatografía. Esta es la muestra. Cromatografía analítica. Empleada para determinar la existencia y posiblemente también la concentración de un analito en una muestra. Esto es que nos da la medida exacta de cuánto tiene de cada compuesto de la muestra. Fase enlazada. Es una fase estacionaria que se une de forma covalente a las partículas de soporte o a las paredes internas de la columna. Esto tiene que ver con las características de la muestra. Cada muestra que está formada por diferentes compuestos, recuerden que cada compuesto o cada elemento también tiene cargas. Entonces, de acuerdo a las cargas que tiene cada uno de estos elementos, se pueden unir al cromatograma. Cromatograma. Es el resultado gráfico de la cromatografía. Pueden ser los diferentes picos o manchas de los compuestos de las mezclas separadas. Puede ser como aquí vemos manchas o les puede dar, dependiendo del equipo, una gráfica donde ya les dé las cantidades específicas de los compuestos de la mezcla. 5. Cromatógrafo. Es el equipo que permite la separación y puede ser tan sencillo como el que se hizo en el laboratorio, como el que hicimos en la práctica, con un vaso y alcohol, o un equipo más complejo. Cromatografía es el método físico de separación en el cual los componentes en el cual los componentes se van separando y se distribuyen en diferentes fases, ¿sí? Y entonces dijimos que había una fase estacionaria, que es la fija, y una fase móvil, que es la que va pues a moverse. Esto es que va a ayudar a que se separen los componentes en sus diferentes muestras. El fluente es la fase móvil que atraviesa la columna. Y el efluente puede ser, como ya hemos dicho, un líquido o un gas, como el que hicimos nosotros en la práctica fue el alcohol, serie eutrópica. La lista de disolventes clasificados según su poder de disolución. O sea, tenemos toda una variedad de disolventes que se pueden utilizar de acuerdo a la mezcla que se vaya a separar. Fase inmovilizada. Es la fase estacionaria que está inmovilizada sobre partículas de soporte o en la pared interior del tubo contenido o columna. Entonces, dependiendo del equipo, va a ser la fase inmovilizada. En nuestro caso, utilizamos un papel filtro. Fase móvil es la fase que se mueve en una dirección definida y consiste en la muestra que está siendo separada o analizada y el disolvente que se mueven por el interior de la columna. Cuando se habla de columna es sobre todo para equipos ya más sofisticados. En el caso que hicimos nosotros, pues era solamente el papel y veíamos cómo se movía bueno, más bien cómo se separaban las diferentes muestras. Tiempo de retención es el tiempo que tarda un analito particular en pasar a través del sistema. Esto es cuánto tarda la muestra en pasar. Dependiendo si son equipos ya más sofisticados, tardará muy poquito en separarse y, por ejemplo, en nuestro caso de la cromatografía en papel, pues es un poquito más lento. Se puede tardar entre 20 minutos o dependiendo del tipo de analito o de muestra, pues se tardará un poco más o menos. Muestra es la materia que se va a analizar, ¿sí? Que es pues
La fase o fases que contienen los analitos de interés se llaman igualmente muestras, mientras que el resto de las sustancias cuya separación no resulta de interés se le llama residuos, ¿sí? Y el soluto es cada uno de los componentes de la muestra que va a ser separado. El disolvente, toda sustancia capaz de disolver a otra, y especialmente la fase líquida móvil en cromatografía líquida, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí hay una cromatografía y aquí están los diferentes colores que se pusieron en el cromatograma de papel filtro, y entonces el alcohol está haciendo que se separen en sus diferentes componentes y entonces tiene que empezar a separarse, ¿sí? Si se dan cuenta, hay algunos que se repiten como muestra que es igual a analito, soluto, solvente, que ya los habíamos visto, ¿sí? Tipos de cromatografía. La cromatografía plana o de placa es la fase en la fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel. Las principales técnicas son dos. Bueno, inciso A, cromatografía en papel, inciso B, cromatografía en capa fina. Las dos son muy parecidas, ¿sí? En la de cromatografía en papel, se utiliza una hoja de papel de celulosa de elevada pureza recubierta de una capa de agua asociada a las fibras de celulosa, que es la que constituye la fase estacionaria. La fase móvil es la que irá disolviendo la muestra, es líquida también y está formada por disolventes cuya naturaleza se eligen en función de los componentes que se quieren separar. La cromatografía en capa fina es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas como azúcares simples, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, metabolitos y ocasionalmente para separar cadenas cortas de polipéptidos, ácidos y ácidos nucleicos. En este caso, la fase estacionaria es un gel de silicato, ¿sí? Vidrio molido bien fino, unido a una superficie sólida, que es una placa de vidrio, ¿sí? Y esta superficie sólida puede ser rígida o flexible. El tipo de fase estacionaria que se utiliza es un experimento, dependiendo del experimento, ¿sí? Serán el tipo de solvente que se utilice. Si se dan cuenta, en la imagen de aquí arriba tenemos la cromatografía en papel, ¿sí? Y aquí está la cromatografía en capa fina, que como dijimos, son parecidas, pero este es de silicatos. Entonces, se pone el solvente, se ponen las muestras en el silicato y pues este va a dejar que suban las muestras. Eso es como para cosas más específicas, como ya dijeron, como ya dijimos aquí, puede ser para aminoácidos, esto es que también lo va a ayudar a separarse de acuerdo a sus propiedades de la muestra. Entonces, dependiendo de la muestra, va a ser el tipo de cromatografía, ¿sí? Que se pueden utilizar. Si se dan cuenta, son muy parecidas, lo único que cambia es el cromatograma que se va a utilizar. Otra es la cromatografía en columna. La fase estacionaria se utiliza dentro de una columna según el tipo de fluido empleado. Como fase móvil se habla de cromatografía de líquidos, pueden ser gases, ¿sí? Fluidos supercríticos, que los fluidos supercríticos no más tienen que ver con sus puntos de fusión y ebullición, ¿sí? De acuerdo con la fase estacionaria se habla de ah, fijación en gel, ¿sí? Las moléculas son separadas por su tamaño. El gel consiste en una capa de esferas con poros de un tamaño dado. Se conoce como Cefadex, el cual viene con poros de distintos tamaños. Las moléculas de igual o menor tamaño que el poro entran a las esferas, mientras que las moléculas más grandes pasan rápidamente por la columna. Los de tamaño intermedio pueden entrar a las esferas, pero pasan menos tiempo en ellas, por lo que las moléculas salen en orden de tamaño. Si se dan cuenta, es un filtro. Sí, aquí está la columna, y se van separando de acuerdo a la porosidad, pero es un gel muy específico que va a dejar pasar solamente algún tipo de muestras. Estas pueden ser bastante sofisticadas y estar conectado a un equipo y al final darles un cromatograma como el que está aquí con picos para que sepan de qué muestra hay más y de qué muestra hay menos, ¿no? Bueno, qué componente de la muestra tiene más y qué componente tiene menos. Otra de las cromatografías en columna es el intercambio iónico y otra sería la fase inversa. En el intercambio iónico se usa para purificar proteínas.
separa moléculas en base a su carga iónica. La fase estacionaria presenta una matriz con carga. Al huir una muestra, las moléculas de igual carga salen con el amortiguador, mientras que las de carga puesta se adhieren al material de empaque con distintos grados de afinidad. Como se ve aquí en la imagen, ¿sí? En la primera imagen, entra, por ejemplo, aquí una proteína y si es de carga positiva, pues se va a unir a las paredes, y si es de carga negativa, va a pasar por el medio, ¿sí? Eso quiere decir que dependiendo de la muestra que vayamos a analizar, entonces tendrá que ser la columna, ¿sí? Esta columna para que deje pasar solo lo que nosotros queremos, la muestra que queremos que pase. Ese también puede darnos un cromatograma con ya una fase analítica, o sea, decirnos qué tiene de cómo está compuesta la muestra, ¿sí? La fase inversa, esta es una cromatografía de intercambio en la que la fase estacionaria interactúa con moléculas hidrofóbicas en la muestra. La matriz consiste en fibras de silicatos con cadenas de hidrocarburos. Estas atraen a las moléculas hidrofóbicas de las muestras, mientras que las hidrofílicas salen con el amortiguador, las cuales son eluidas de la columna, lavando con soluciones de distintas concentraciones de alcohol o cualquier otro solvente no polar. Es muy similar a lo anterior, solamente que hablamos de hidroficidad, o sea, qué tan afines son al solvente y qué poco afines son a él. Entonces, se mete el compuesto por la columna y entonces sale la solución que nosotros queremos y las otras quedan retenidas, ¿sí? Entonces, estos son los sistemas más avanzados, que son los sistemas HPLC, que es la cromatografía líquida de alta eficacia, ¿sí? Es un tipo de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en bioquímica y en química analítica. Es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y las columnas cromatográficas, ¿sí? El compuesto pasa por la columna cromatográfica, bueno, en la HPLC, el compuesto pasa como está aquí en la imagen, el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase estacionaria, ¿sí? Mediante el bombeo de líquido, o sea, que es la fase móvil a alta presión a través de la columna. La muestra, la muestra para analizar es introducida en pequeñas cantidades y sus componentes se retrasan diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas de la fase estacionaria, a medida que se adelantan por la columna. Los disolventes más utilizados son el agua, el metanol y la acetronilitirino. El agua puede contener tampones, sales o compuestos como el ácido trifluoroacético, que ayuda a la separación de los compuestos. Los tampones tienen que ver con la salinidad del agua, qué tan salada es el agua. Perdón, los tampones tienen que ver con lo que vimos de las soluciones buffer, ¿sí? Acuérdense. Entonces les pueden modificar los pHs para que sean soluciones que nada más atrapen o dejen pasar a muestras que tienen pHs característicos, acuérdense, ¿sí? Entonces aquí está el esquema, el segundo esquema en la parte de abajo, cómo va pasando la muestra a través del equipo, que al final es un equipo como el que está en la primera imagen, ¿sí? Y que nada más ya al final se da una interpretación por medio de la computadora y les puede dar un cromatograma que puede ser desde una gráfica hasta solamente decirles la composición de la muestra. Y esto es en equipos ya más avanzados, ¿sí? La siguiente tabla, lo que nos dice son cómo pueden ser más bien son los diferentes tipos de cromatografía y cómo son sus fases, móvil o estacionaria. Por ejemplo, la cromatografía en papel, su fase móvil es líquida, su fase estacionaria es líquida, ¿sí? La cromatografía en capa líquida, su fase móvil es líquida y su fase estacionaria es sólida. La cromatografía de gases, pues su fase móvil es gas. La fase estacionaria puede ser sólida o líquida. La cromatografía líquida en fase inversa
es líquida su fase móvil, pero polar, y sólidos o sólida o líquida la fase estacionaria. La cromatografía líquida en fase normal, la fase móvil es líquida, ¿sí? La fase estacionaria es sólida o líquida. La cromatografía líquida de intercambio iónico, su fase móvil es líquida, su fase estacionaria es sólida. La cromatografía líquida de exclusión, su fase móvil es líquida, su fase estacionaria es sólida. La cromatografía líquida de absorción, la fase móvil es líquida, la fase estacionaria es sólida. La cromatografía de fluidos supercríticos, la fase móvil es líquida y la fase estacionaria es sólida. Entonces, esto va a depender en el tipo de cromatografía que elijamos, igual que el tipo de fase móvil o estacionaria, también va a depender del tipo de muestra que estemos analizando. Y entonces tenemos que la cromatografía se puede utilizar para diferentes tipos de muestras, ya que la separa en componentes. Un ejemplo de esto puede ser la obtención de clorofila de los diferentes frutos, flores y hojas de los vegetales, de las cuales se pueden obtener diferentes tinciones. Esto es importante porque los alimentos, a veces por los colores, que son los tipos de clorofila, nos podemos guiar en la cantidad o en los diferentes tipos de vitaminas que tienen. Entonces, si se dan cuenta, luego les dicen que los frutos que tienen colores amarillos o naranjas tienen clorofila, perdón, son ricos en betacarotenos. Entonces, dependiendo del tipo de clorofila, para nosotros también es importante que lo relacionemos con el tipo de vitaminas que tienen, ¿sí? Por eso es que, pues cuando separamos a un componente, como está aquí una muestra, podemos determinar, aquí está, dice alcohol, la clorofila, podemos determinar sus diferentes componentes, que sería clorofila B, la B y la A, fíjense, son prácticamente amarillas, que diga verdes, y la xantofila, los carotenos son de colores amarillos o naranjas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se vea cómo están compuestas. Y entonces, de acuerdo al tipo de clorofila, pues tenemos, como ya habíamos dicho, tipos. Y entonces, la clorofila A se encuentra en todos los casos vinculada al centro activo de los complejos moleculares llamados fotosistemas que absorben la luz durante la fotosíntesis. Difieren de la clorofila B en que el radical de la posición 3 del grupo tetrapirólico es un metilo en lugar del grupo funcional aldehído. La clorofila B se caracteriza a los plastos de algas verdes y sus descendientes de las plantas terrestres. Esos plastos y los organismos que los aportan son de color verde. También se encuentran en plantas verdes de algunos grupos de protistas que han asimilado algas verdes unicelulares endosimbióticos, adquiriendo así plastos secundarios. Podemos citar a las euglenas o a las cloroagnifitas y algunos dinoflagelados como Hypnodimipiridi. También se encuentran en algas cianobacterias, que por ello son de color verde, plantas verde azuladas, y hace algún tiempo se les ha atribuido por este rasgo al carácter de antepasados de los plastos verdes, pero luego se ha comprobado que es un carácter adquirido dependiendo de la variedad que la separa. Ay, perdón, en varias líneas separadas, ¿sí? Entonces, tenemos la clorofila A, la clorofila B, la clorofila C, ¿sí? La clorofila D, la clorofila F, ¿sí? Que tiene que ver nada más, como ya habíamos dicho, con los tipos de colores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la clorofila en la clorofila C dice que la tienen las diatomeas y las antofisiaces, ¿sí? Que estábamos hablando hace rato de las antofilas. La D solo se ha conocido durante decenios por un observador aislado y en las repetidas de algas que son como rojas, ¿sí? Entonces tenemos que ver, dependiendo del tipo de clorofila, qué color van a tener los vegetales y las frutas, y entonces así podemos determinar la cantidad, de qué vitaminas estamos hablando. Aquí solamente nos habla de organismos, ¿sí? También se encuentran clorofilas de animales que albergan dentro de sus células o entre ellas algunas unicelulares.
¿sí? Como las zoocloreales y las zoantectelas. Gracias a esta simbiosis, las fotosíntesis contribuyen de manera significativa a la nutrición de colorantes tridacna, monidráqueos y otros animales marinos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos ejemplos de los pigmentos que ya habíamos dicho, clorofilas A, B, C, D, que dan color verde, que las tienen las plantas, ¿sí? Algas, ¿sí? Los carotenoides, que son naranjas, las antofilas, que son amarillos, y dice que lo tienen todos los fotointénticos, excepto los calobacterios. O sea, estos hablan de microorganismos. Ficobilinas, que son rojas, ficocianina, que es el azul, ¿sí? Y que son algas, las tienen la mayoría de las algas, ¿sí? Y aquí estamos hablando también de los colores que tienen las diferentes tipos de clorofilas. Y con esto terminamos. Hay algo muy interesante en los colores también. Algunos animales, dependiendo del tipo de alimento que coman, adquieren ese color. Por ejemplo, como los flamingos, que son rosas por la forma en que se alimentan. Los microorganismos que comen y las plantitas que comen les otorgan que están en el agua, que donde se alimentan, les otorgan ese color específico. Nosotros también cuando comemos mucha zanahoria tienden a tener ese color, no se ponen naranjas como tal, pero tienden a tener ese color naranjito en la piel, o cuando pelan las zanahorias también en las manos les queda ese color naranja. Entonces pueden adquirir ciertos colores algunos microorganismos o algunos organismos de acuerdo a la forma en que se están alimentando, ¿sí? Bueno, lo que sigue es que realicen su cuestionario este 8, ¿sí? Lo resuelvan, que es cortito, y después, bueno, esta es también parte del cuestionario de la pregunta 20 y 21, que tiene que ver con las diferentes cromatogramas que se pueden realizar. Y la pregunta 22, que está hasta acá abajo. Entonces, no está tan largo su cuestionario, ¿sí? Y lo que les estaba diciendo, que dependiendo del tipo de clorofila que tengan, pues tenemos los diferentes colores en los alimentos, ¿sí? Y esto pues nada más es un cromatograma, que ya habíamos dicho que es una cromatografía en papel, que tenemos una fase estacionaria y una fase móvil, ¿sí? Y entonces, bueno, podemos darle los diferentes nombres a las partes del cromatograma, ¿sí? Esto ya lo vimos en la práctica, entonces ya nada más es como reiterar un poco de la teoría.